Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias Alejandro por estar aquí. A mí me tocó conocer a Alejandro en la cervecería, en el área de mercadotecnia, y es un gran talento, por eso tiene la trayectoria que tiene en temas de mercadotecnia deportiva. Alejandro, sabemos que actualmente el fútbol es el deporte más popular del mundo, pues se estima que tiene 3.5 billones de fans, lo que lo convierte en un fenómeno global como ningún otro. ¿Podrías decirnos desde tu punto de vista por qué el fútbol tiene este nivel de trascendencia en el mundo? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? Bueno, buenos días a todos. Cícero, gracias a ti, a Carlos y a todo el equipo del centro por esta invitación y esta colaboración. Nos encanta además coincidir con Gabriel Bustamante y todo el equipo de Épica. Eso nos permite contar un poquito de la historia del fútbol y yendo directamente a la pregunta. Creo que hoy hay un dato real, que es que la FIFA tiene más países afiliados que la ONU, ¿no? Entonces eso habla un poquito de la fuerza que tiene el fútbol, de la fuerza que tiene el deporte, y en este caso creo que lo que nos reúne es la visión que tuvo un personaje como don Eugenio, que hace rato que nos saludamos, decíamos, si don Eugenio no hubiera hecho lo que hizo, hoy no tendríamos mundial, así de fácil. Entonces hoy tenemos que agradecerle que esa visión que él tuvo para apoyar al fútbol local, para apoyar a los clubes, para la creación de diferentes instituciones y defensa, es lo que hoy nos permite tener un estadio mundialista, y ese estadio mundialista es el que nos permite hoy ser sede de la Copa del Mundo. Y esto lo que nos permite es, en el caso de nuestra sede, por eso desde el día 1 que tuve la fortuna de ser invitado por Manuel Filisola y Pedro Esquivel, uno de los objetivos prioritarios era el legado. ¿Qué es lo que va a dejar esta Copa del Mundo en la comunidad? Para eso hemos estado trabajando. Yo acabo de cumplir 2 años con el encargo de la sede de Monterrey, y créeme que le hemos metido pasión, tiempo, dedicación, con diferentes aliados estratégicos para construir un legado. Creo que hoy el fútbol es una herramienta social, una poderosísima herramienta social, y hoy estos 4 partidos de la Copa del Mundo en nuestra ciudad y los 2 partidos del playoff intercontinental en marzo son el pretexto para cambiarle la vida a mucha gente. Entonces, en eso tenemos que enfocarnos, en eso estamos trabajando con el equipo. Aquí están presentes 2 miembros del equipo que juegan un rol importante para nuestra sede, Mayra Ramírez y Iván Pérez. Ellos son testigos que a veces a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana les estoy escribiendo, o ellos escribiéndome a mí con diferentes iniciativas. Tenemos un anteproyecto de legado que es nuestra prioridad, y como lo platicamos el primer día, Cícero, que tuve la oportunidad de conocer el centro, queremos que esta sea la casa del legado y de la cultura para nuestra sede en Monterrey, y esa es la prioridad, y eso es lo que el fútbol significa para el mundo. Muy bien. Alejandro, ¿podrías profundizar un poco más en el impacto que tiene en México para la sociedad en temas económicos, comunitarios, entretenimiento, salud física e identidad de nuestras comunidades? Pues mira, hemos estado platicando este mundial, qué representa para nuestro país, ¿no? Hace unos días estuvimos en un foro en la Ciudad de México, en una plática que dio Jürgen Mainka. A lo mejor algunos de ustedes no conocen a Jürgen o no han oído su nombre.
Jürgen es mexicano, aunque su nombre suena como alemán. Jürgen es el responsable de la oficina de FIFA en México como país y es quien nos coordina las 3 sedes. Y mucho de lo que hemos venido platicando con él y con las 3 sedes es lo importante que es esta Copa del Mundo y que estos 13 partidos que tenemos en la combinación de las 3 sedes son la oportunidad para cambiar una percepción. Hoy estamos todos en un mundo polarizado. Creo que a veces nuestras autoridades, lejos de ayudar a unificar, polarizan más. Nosotros, créeme que todos los días estamos, pues no quiero decir peleando, pero conciliando con las autoridades que tienen que hacer a un lado sus colores, que no importa si sean azules, rojos, morenos, naranjas o del color que sean, tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar en equipo y que esta Copa del Mundo es la oportunidad verdaderamente de ponernos a trabajar como un solo equipo. Esta es la oportunidad de cambiarle la percepción al país. Es muy triste levantarse todas las mañanas y prender las noticias. Mis hijos me dicen, papá, ¿para qué te levantas y prendes las noticias si nada más son noticias negativas? Y lo mismo pasa en la noche. Y creo que nuestro país es mucho más que eso. Creo que hay muchísimas cosas positivas, hay mucho talento, hay mucho valor, hay mucha gente que está haciendo cosas relevantes y creo que hoy el legado de don Eugenio tiene que ayudarnos a inspirar a los líderes y a más gente. Hoy otro de los retos que yo recibí, y créeme que a lo mejor es el más difícil, es, a mí me dijeron, tienes que unir a Rayados y a Tigres. ¿Cómo unes a Rayados y a Tigres? ¿No? Y aquí hay Rayados y Tigres, ¿no? Pero en una semana vamos a ver cómo están, sí, antes y después, igual conviviendo. Pero el Mundial, pues aunque se juega en un estadio, es de los dos clubes y es de las dos aficiones. Hoy les puedo decir que próximamente vamos a anunciar una carrera atlética que va a conectar los dos estadios. Y esa carrera está diseñada para que siga construyendo esa narrativa de unir aficiones. Y entonces, pues el Volcán ya fue estadio mundialista y el Gigante de Acero será estadio mundialista. Todavía no lo es. Sí. Está nombrado y próximamente será testigo. Entonces, ese es un esfuerzo para buscar ese mensaje de unidad. Seguramente quienes estuvieron, vieron de cerca el Juego de Leyendas del 20 de septiembre del año pasado, vieron que las leyendas mexicanas usaron un jersey morado. Y seguramente mucha gente se sorprendió y dijo, ¿por qué las leyendas mexicanas no usaron el jersey de México? Pues esa era la más fácil. Lo que nosotros hicimos fue crear un jersey color morado que fuera un jersey que nos permitiera hablar de la unidad entre las dos aficiones. Viene una campaña la próxima semana, a mí me emociona. Y espero que a los Rayados y a los Tigres los emocione igual, porque va a haber una campaña explicando esa narrativa de por qué la fusión de los colores de Rayados y Tigres crean el color morado, y esperemos que este color morado lo veamos en la calle, en murales, en espectaculares y en diferentes espacios, promoviendo la unidad, promoviendo la paz. Y esperemos, evidentemente, que el próximo sábado se lleve a cabo un clásico con mucha pasión, con mucha garra, y sin importar el resultado, pues no haya violencia, ¿no? Hoy por eso, de verdad, a mí me emociona. La prioridad para nuestra sede, te lo dije el día que platicamos, se llama legado, y tener un aliado como el Centro Eugenio Garzazada y poder resaltar y recordarle a las nuevas generaciones lo que don Eugenio hizo por esta comunidad, hoy nos compromete más como sede a redoblar esfuerzos
para que verdaderamente dejemos un legado alrededor de esta Copa del Mundo. Muy bien. Relacionado con la pregunta que hubo sobre los jerseys y los patrocinadores, se sabe que se requieren muchos recursos para, pues para los equipos, para los estadios, etcétera. Y esos recursos pues vienen obviamente principalmente de patrocinadores. Pero a final de cuentas, ese trade-off entre la limpieza del jersey famoso y los patrocinios para hacer viable el fútbol, o sea, ¿cómo ves ese balance? ¿Y por qué las grandes empresas o grandes marcas invierten en equipos deportivos, sobre todo en el fútbol? Mira, como bien dice Cícero, y créeme que hemos tenido la fortuna de ir varias veces con Gabriel a la colección, y uno puede pasar horas, días, semanas con él y ver cómo ha sido la evolución de las camisetas del fútbol y cómo se exponían las marcas. A lo mejor alguien podrá decir que antes eran más grandes los logos, ahora ya no son tan grandes, pero a lo mejor hoy hay más marcas en un jersey. A lo mejor antes veías 2 o 3 marcas en un jersey y hoy puedes llegar a ver hasta 15 marcas en un jersey porque no se deja pasar ningún espacio de un jersey. Creo que eso como aficionados no es lo que nos gusta ver. Creo que la industria sí requiere de los patrocinios, pero también hay que ser un poco más creativo al final del día las marcas, cualquier inversión que hacen, ellos buscan un retorno a inversión y que su marca tenga una buena exposición. Creo que hoy ya los jerseys y un logo grande en un jersey no es la prioridad para una marca. Creo que hoy la amplificación en redes sociales, ¿no? El acercarse más a la comunidad es mucho más prioritario que un logo muchas veces en el jersey. Hoy hemos visto marcas que tradicionalmente estaban en jerseys, se han retirado de los jerseys, siguen siendo patrocinadores del fútbol, pero han encontrado otras maneras de tener visibilidad. Pero también hay que ser realistas de lo que representa el mercado del fútbol. Y Gabriel no me va a dejar mentir por su negocio, que es telecomunicación. ¿Qué fue lo que pasó por un periodo de tiempo hace algunos años con una marca de tecnología como Huawei? ¿Qué hizo Huawei? Entró al mercado de Latinoamérica, patrocinio del América, patrocinios en Colombia, patrocinios en Brasil, ¿no? En el frente de playeras de equipos populares en esos países. Estuvo unos años y se fue, pero eso fue parte de una estrategia de posicionar su marca y de darle visibilidad. A ti y a mí nos tocó en la cervecería como al principio una marca de cerveza podía estar en el frente de un jersey, pero unos años después se reguló y no podía una marca de cerveza estar en el frente y tenía que irse a la espalda, y principalmente veías a Carta Blanca o a Sol en las espaldas altas de los jerseys, y todo esto ha ido evolucionando. Hoy ya no ves tantas, ya hoy las marcas de cerveza ya no es la categoría 1 de patrocinador. Hoy a mí me preocupa el tema de que la categoría 1 de patrocinador hoy en el mundo, ¿cuál es? Apuestas. Y creo que es una línea muy delgada con el tema de las apuestas. Creo que en el caso de México nos falta hacer todavía una regulación por temas de compliance, porque es muy, muy delicada la línea entre que un dueño de una marca, de una casa de apuestas, además tenga un equipo, sea patrocinador de la selección y de prácticamente todos los equipos de la liga. Creo que hay cosas que todavía tienen que regularse para beneficio del aficionado, y los patrocinios definitivamente han evolucionado. Nosotros ahora que saquemos una edición especial del jersey regio, de este jersey color morado,
que lo vamos a sacar en una campaña para recaudar fondos para el legado. Les aseguro que va a ser un jersey muy limpio, con muy pocas marcas, para que, pues, además, como regio, sin importar si eres Rayado o Tigre, lo puedas portar con orgullo, pero que no parezca una cartelera. De acuerdo, muy bien. Un poco relacionado con lo que hablabas de la unidad de la afición y la rivalidad sana, basada en juego limpio, ¿por qué es importante promoverlo en todos los aspectos de la vida, incluyendo en la cancha deportiva y en las empresas? Porque las empresas también compiten con ese afán de hacer cada vez mejor las cosas y generar más valor. Pero no se trata de destruir a los competidores, ¿verdad? Se trata de generar, compartir, complementar el valor que se genera. ¿Qué está haciendo la FIFA para promover todos estos aspectos del juego limpio? Mira, hay muchas campañas de juego limpio. Creo que es una línea delgada también. Hay cosas que se tienen que trabajar como institución. El tema, lo hemos platicado mucho con el equipo aquí, el tema del respeto a la autoridad, Cícero. Para mí es un tema que el fútbol tiene una gran oportunidad como plataforma, pero si tú ves en la televisión o en un estadio un partido de fútbol, a mí cada vez me desespera más ver el nivel en que los jugadores fingen faltas y le gritan al árbitro, a los abanderados. Y eso es no respetar a la autoridad. Y eso es un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Porque lo que pasa con los jugadores en la cancha, trasládalo a lo que pasa en nuestras familias con nuestros hijos. O sea, hoy ves nuevas generaciones cómo le hablan a sus papás y dices, madres, si yo le hubiera dicho la mitad de lo que este niño le dijo a mi papá, a mí me hubieran dado una buena nalgada y me hubieran castigado. Creo que hoy el deporte, y en el caso del fútbol, tiene una responsabilidad de impulsar campañas para respetar la autoridad y el juego limpio. Es increíble, de verdad. Hoy en la mañana estaba yo a las 6 de la mañana viendo el partido del Oviedo contra el Girona, y cada 30 segundos había un jugador tirado que cuando pasaban la repetición no lo tocó. Decían ni lo tocaron. O sea, sí. Y yo tengo un hijo hoy de 15 años que está intentando jugar fútbol, y es de las cosas que más platico con él. Le digo, el día que tú empieces a fingir faltas o a meterte con el árbitro o no respetar al rival, estás fuera. O sea, eso no puede pasar, y creo que eso es un reflejo del fútbol y de la sociedad. Y además tenemos que entender que lo que hacen los jugadores en la cancha lo repiten ¿cuántos chavos? O sea, nuestros hijos o los nietos, ¿no? Ven y ese es su rol, ¿no? Ese es a ellos lo siguen, pero ver fingir, digo, ¿cuántas veces nos reímos y nos burlamos? Pero Neymar, decías, Neymar. Yo, por ejemplo, yo le voy al Real Madrid. Un día que hubo un rumor de que Neymar podía llegar al Real Madrid, en mi casa, que somos mis 3 hijos, mi esposa y yo, que le vamos al Real Madrid, dijimos, si el Real Madrid contrata a Neymar, le dejamos de ir al Real Madrid, ¿no? O sea, no queremos a un jugador de ese tipo. Pero pues este es el reflejo de lo que es el fútbol, de la exposición que tiene. Vamos a tener el Mundial con más billones de gente siguiéndolo en el mundo, de plataformas de streaming, 104 partidos. Va a ser el Mundial con más impacto, pero necesitamos hacer que este Mundial deje algo. Por eso a nosotros como sede en Monterrey, pues en lo que es nuestra cancha, que es el Estado de Nuevo León, tenemos que asegurar un legado tangible, un legado intangible. Hay cosas que hemos estado hablando con algunas autoridades diciéndole, queremos dejar un legado en medio ambiente, queremos dejar un legado en infraestructura, queremos dejar un legado en salud, queremos dejar un legado en derechos humanos. Hay cosas que un legado puede ser un cambio de ley, ¿no? Que beneficia a la sociedad.
Y una prioridad que estamos trabajando y que estoy seguro que tú y el centro Eugenio Garza Sada se van a sumar es, queremos dejar un programa de becas. Un programa de becas que nazca en el marco del Mundial, que sea una beca mundialista y que en 20, 30 años siga vigente y se siga recordando y que digamos, mira, al menos el Mundial nos dejó el beneficio de un programa de becas. Y en 20 años haya alguien sentado aquí diciendo, yo fui beneficiado de esa beca y hoy yo soy directivo en FEMSA o directivo en el Centro Eugenio Garza Sada o directivo en Cemex o directivo en Rayados o directivo en Tigres. Creo que tenemos una obligación y una posibilidad de hacer algo que trascienda. Y ese es el legado que dejó don Eugenio. Muy bien. Oye, Alejandro, por último, es un gran reto organizar un mundial. Hay muchos diferentes públicos de interés que hay que satisfacer, ¿verdad? Obviamente está la afición, pero también está la función pública, las empresas, etcétera. Y pues era un buen reto hacerlo sustentable, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué te motivó a ti a aceptar este reto, este gran reto? ¿Y cómo vas, cómo ves, cómo estás evolucionando en los grandes compromisos que tú en lo personal como líder adquiriste respecto a este evento? Mira, como te decía, yo tuve la fortuna de ser invitado a este proyecto por Pedro Esquivel y Manuel Filisola, y creo que dos de las principales razones para aceptar el reto es lo que me pidieron como prioridad de construir un legado y dos, el unir a las aficiones, ¿no? Es un reto, sí, pero es un reto divertido e interesante. Obviamente vivimos todo el equipo del comité organizador del Mundial, vivimos y trabajamos desde el estadio Monterrey, desde el estadio de Rayados, pero constantemente estamos, cuando la gente en la oficina nos oye, es que Tigres, es que Tigres, es que Tigres, es que ya hablamos, es que ya fuimos, es que ya vimos, es que vamos a hacer, nos voltean a ver y nos dicen, no, pero ¿por qué Tigres? Porque ese es uno de nuestros objetivos principales. De hecho, seguramente ustedes se dieron cuenta que ayer llegaron las mascotas del Mundial. Tuvimos la oportunidad de tenerlas un rato en el estadio y hoy ya deben de estar, ¿no?, terminando. Ajá. Están las mascotas en una carnita asada en el Parque Fundidora con Monty y con el Tigre, ¿no? Y seguiremos empujando y empujando y empujando este mensaje de unidad. Entonces, ¿por qué aceptar el reto? Por lo que representa Monterrey y su empuje y por la oportunidad de construir un legado para que, pues, al menos alguien se acuerde positivamente de que hicimos algo por la comunidad y que pusimos nuestro granito de arena, y eso es lo que esta Copa del Mundo representa, pues, para todo el equipo del comité organizador.